Hola ideadores, hoy venimos con 3 adornos colgantes. Esta bola llena de nieve que se mueve y decorada por los dos lados. Traemos también este adorno tipo shaker con sus adornos navideños. Y utilizando una lata, este otro adorno que también es tipo shaker. Son muy sencillos de hacer. ¿Queréis verlo? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con una bola de estas de plastiquillo transparente que se lo montan luego así y de un buen tamaño. Yo tengo esta, que os voy a decir de cuánto es, pero incluso si lo tenéis más grande, mejor. Esta es de 9 centímetros, casi 10 centímetros de diámetro. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser con este cartón que veis que tengo aquí, que es de caja de cereales, pero serviría de caja de galletas o lo que fuera. Vamos a marcar 2 círculos de la medida de nuestra bola. Y ahora los vamos a recortar un pelín por dentro, porque lo que quiero es que luego quepan dentro de nuestra bola. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Así. Y ahora voy a recortar el otro. Queda tan justo que ahora no sale. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pintar nuestros círculos de color blanco, porque luego quiero hacer decoupage en ellos y así quedará mejor que sobre este color que es un poco más marroncito. Pero como es para hacer decoupage tampoco hace falta que sea perfecto, con una capa será suficiente. Ya está secos nuestros círculos y tengo aquí estos 2 trozos de servilleta. Esta servilleta, si os habéis pasado por mi comunidad, os sonará porque os pregunté qué servilleta queríais que utilizara para una decoración, una manualidad. Y ganó esta. Como veis ya me quedan solo 2 trocitos porque intenté usarla para otra cosa que no me ha salido, que repetí y tampoco me ha salido, por eso me faltan 2 trozos. Pero bueno, no pasa nada porque la vamos a usar ahora para hacer nuestra bola de Navidad. Como no nos cabe todo, aquí vamos a colocar el zorro con la ardilla y que se vea un poco el ciervo y el conejito. Y en este otro vamos a colocar el ciervo con el conejito, con el pajarito y pondremos un poco de ardilla. Entonces vamos a hacer el decoupage pues con todo el trozo, porque ya lo que sobre ya no lo voy a poder utilizar en nada. Tengo aquí cola de decoupage o medium de decoupage, que también nos serviría una cola de carpintero rebajada con un poquito de agua. Entonces vamos a utilizar un pincel que tenga las cerdas blanditas y vamos a aplicar una capa fina y bien extendida de medium para decoupage. Colocamos encima nuestra servilleta. Ya os digo que quiero que me quede el zorro así. Y ahora voy a coger un plástico, una bolsa, un papel film, lo colocamos encima y empujamos ligeramente desde el centro hacia afuera para quitar las arruguitas y el punteado que tiene la servilleta en el borde. Ahora aplicamos una capa un poco más generosa de medium para decoupage desde el centro hacia afuera. Y lo dejaremos secar así.
Y ahora voy a hacer el decoupage en el otro circulito. Lo dejamos secar y luego volvemos. Ya se ha secado el decoupage y lo podríamos quitar con una lija, como hacemos habitualmente. Con una lija o con una lima de uñas lo podemos quitar perfectamente. A ver, aquí se ha quedado un poco más enganchado, pero ya veis que lo podemos quitar. Pero también, como es algo tan fino, tan pequeño, pues en este caso lo podemos recortar y recortarlo justo a ras. Eso como prefiráis. Ahora estas piezas las podéis barnizar, pero como van a ir dentro de la bola, en realidad no hay tampoco mucha necesidad de barnizarlas. Porque van a ir aquí. Las podéis barnizar si queréis para darle un poco más de brillo, pero ya os digo que no es necesario. Lo que sí que vamos a hacer... Vamos a pegar entre sí estas dos círculos con cola de cartonaje o cola blanca de carpintero serviría. Mirad que estén las dos en el mismo sentido, no lo coloquéis una para arriba y otra para abajo, porque luego si no va a estar torcido. Y igualar los círculos. Y ahora, como os digo, vamos a colocarlo aquí en el medio. Entonces, antes de colocarlo, le voy a colocar un poco de nieve artificial. Yo voy a usar esta, pero también podéis usar nieve de Polispán o la que queráis. Yo compré esta en un bazar, a ver si, porque me peleo mucho con la nieve de Polispán, porque tiene mucha estática, yo me cargo muy fácilmente y la lío con ella. Entonces a ver si esta tiene un poco menos de estática y la lío un poquito menos. Y ahora le vamos a colocar... Esta es la parte que tiene, a ver, las bolas estas tienen esta para meter por dentro y esta por fuera, o sea que aquí tiene por fuera y luego más anchita la parte de dentro. Vamos a empezar con esta, le colocamos una tirita pequeña de cola, y una cola que luego se quede transparente cuando se seque. Y ahora colocamos aquí derecho nuestro círculo, nuestra figura. Colocamos otro poco de nieve en la otra mitad de la bola. Y ahora las vamos a cerrar. Y vamos a esperar a que se seque para terminarla. Pues vamos a acabar ya nuestra bola y lo que voy a hacer va a ser con un lacito tapar toda esta parte de aquí para que no se vea ni la junta ni el borde de la bola. Entonces, bueno, voy a cortar por aquí para no partir por medio la palabra y lo voy a pegar pues con silicona líquida. Le voy a colocar esta cinta para colgarla y luego le pegaré un lacito a cada lado para que se pueda dar vuelta y se vea bien desde los dos lados, y además así disimulo el nudo. Y ya tenemos acabada nuestra bola de Navidad. Como esta podemos hacer las que queramos, cambiando los motivos o incluso cambiando la nieve. Vamos a utilizar estas piezas de orejas de conejo que yo compré en el Teddy rebajadas y que creo que son servilleteros, aunque no lo tengo muy claro, porque bueno, pueden servir para más cosas.
Entonces, lo primero que voy a hacer, bueno, lo primero que he hecho ha sido lijarlas porque venían como barnizadas. Y ahora voy a pintarlas con esta pintura metalizada color mint. La voy a mezclar, que he visto que estaba un poco separada. Y la voy a pintar con esta pintura pues para darle un toque de brillo. Para que quede bien le daré un par de capas y las pintaré por los dos lados, sobre todo la parte esta de las orejitas, que seguramente se verá por los dos lados. Esta parte de detrás del círculo no será tan importante. Y una vez que nuestras orejitas han secado, es muy fácil de hacer. Ya os digo que yo le quiero poner las orejitas, pero tampoco son imprescindibles. Como veis, tengo aquí estas piezas que las he troquelado con este troquel de aquí 2 veces y he utilizado para ello los papeles de Mona Lisa. He usado este para troquelarlo con esta pieza y luego con un círculo he usado este y he recortado este muñeco de Navidad tan monísimo. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser pegar estas piezas, que lo más difícil va a ser pegar bien todas las partes estas finas, pero bueno, es un poquito de paciencia y ya está. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Y ahora necesitamos media bolita de estas de plastiquillo, de las que van por mitades. Vamos a usar solo media. Esta media la vamos a poner aquí detrás. Vamos a poner las orejitas y en el medio vamos a poner el muñeco de nieve. Y lo rellenaremos con piezas para hacer el shaker. Yo tengo estas piezas de Fimo, de como caramelos, y que tienen también alguna perlita y algún bastoncillo de caramelo y demás, y son las que voy a usar. Pero también tengo que ponerle un lazo para colgar. Entonces voy a utilizar este lazo, que es rojito, tiene así motivos de fiesta y me va a ir muy bien. Entonces voy a coger un trozo así y lo primero voy a pegar mi lazo aquí arriba. Luego voy a pegar encima, pero centrado, el muñeco de nieve. Y ahora va a ir esto. Este lo voy a poner en un lateral para que no se vea detrás de la orejita. Entonces, primero lo rellenamos. Para rellenarlo voy a coger, voy a poner aquí en el medio unas cuantas piececitas de estas. Voy a coger algún bastoncillo de estos que son muy monos. Alguna de estas un poquito más grandes. Entonces ahora le voy a colocar el pegamento aquí alrededor. Y como os digo, en principio con esta media bola, poniendo eso hacia arriba, entonces claro, podría ser suficiente. Igual poner una cintita, pues por ejemplo uno de esto o uno de esto alrededor, o incluso este, y ya quedaría bien. Pero ya sabéis que yo soy muy conejil, así que le tengo que poner también las orejas de conejito. Y ya estaría prácticamente. Lo vamos a dejar secar y lo tendríamos listo. Vamos a hacer nuestro siguiente adorno con esta lata. Esto es una lata de berberechos, creo, pero bueno, de esta forma las hay de un montón de conservas. Le he quitado la tapa y en este caso no le voy a quitar el filito este como hago en otras ocasiones. Tiene un color dorado y vosotros realmente la podríais emplear con este color dorado si quisierais.
pero yo no soy muy de dorados, así que la voy a pintar. Para ello, primero una imprimación o todoterreno o de metales. Esta además pone anticorrosivo sobre metal, así que me va a ir estupenda, porque así no se me va a oxidar. Y le aplicaremos la imprimación tanto por dentro como por fuera. Le he aplicado a mi lata 2 capas de imprimación y ahora la voy a pintar por fuera, y este reborde de aquí delante lo voy a pintar con esta pintura color aluminio, que además pues a una lata le va estupenda. Y por aquí dentro yo creí que no me iba a hacer falta con las 2 manos de la imprimación, pero no me gusta cómo está el fondo, así que aunque le vaya a hacer luego un decoupage, le voy a dar una capa de pintura blanca para que quede blanco. Aquí lleva 2 capas y está bastante bien, pero aún creo que le voy a dar una tercera. Así que nada, vamos a acabar de pintar esto. Ya tenemos seca nuestra lata, ya me gusta más este color blanco, y encima voy a hacer decoupage con este babel. No sé si lo recordáis, lo utilicé para hacer la maceta del gnomo, por eso tiene estos huecos, y no sé qué ponerle, no sé si poner esta de aquí, esta gnoma de aquí, o esta, o este conejito de aquí, que también es muy mono, con los ojos grandes. Es menos navideño, pero es muy bonito, porque este de aquí yo creo que va muy justo. Incluso el pajarito quedaría bien. Vamos a poner el pajarito. Es papel japonés, que es como el papel de arroz, pero más fino y no tiene las fibras esas típicas entre medias. Entonces lo voy a rasgar así con la mano. También podríais hacer la forma alrededor con el pincel humedecido, pero la verdad es que se rasga muy bien a mano. Y sí, cabe perfecto. Entonces el papel japonés también se pone con medium de decoupage o cola blanca un poco rebajada con agua y un pincel de cerdas finas, pero no es necesario añadir el medium por debajo. Lo podemos poner directamente encima y se va quedando pegado. Además, al ser una pieza que no es tan grande, no vamos a necesitar quitarle las arrugas, que eso aquí dentro nos iba a costar un poco más. Por eso también he preferido poner papel de decoupage que servilleta. Pero bueno, sería cuestión de, con un plástico de film o algo así, entrar por ahí dentro. La verdad es que queda muy bien nuestro pajarito. Y estoy pensando si ponerle unas vallas de estas, porque para poner el lazo o el regalo o eso no me va a llegar, pero igual le puedo poner alguna de estas vallas. Aquí debajo yo creo que le voy a poner estas vallas de aquí. Así, con las vallas queda un poquito más adornado y me gusta más. Vale, lo vamos a dejar secar y luego seguimos. Vamos a seguir con nuestro adorno. Y lo que voy a hacer ahora va a ser aquí en la parte de arriba, con un punzón, hacerle un pequeño agujero para colocar un lazo y colgarlo de aquí. Este cordón, que es azul pero con el hilito plateado, y va a conjuntar perfectamente. Lo hacemos pasar por el agujerito
Vamos a hacer un nudo aquí en la puntita. Y entonces, ahora, ¿os acordáis del acetato que usamos el otro día para hacer la ventana? Pues tengo aquí lo que me sobró. Aquí, por este lado, está la parte que tiene la funda, porque recordaros que tenía como un papelito por encima. Entonces, voy a coger un rotulador permanente para poder escribir aquí arriba y voy a marcar por donde va la lata. Ahora lo voy a cortar por ahí. Vale, tiene que encajar aquí dentro, sobra un poquito por algún lado, por aquí. Ahora veis que encaja ahí como si estuviera cerrando la lata. Vamos a ver si lo saco. Y ahora, como os dije, vamos a convertirlo en un shaker. Así que le vamos a poner por dentro purpurina o cosas de esas. Purpurina no, que se pega en el acetato. Yo tengo estas que son azules, son muy invernales. Veis que tienen copos de nieve, lentejuelas. Yo creo que le van a ir ideales a nuestro pajarito. Le quito el plastiquillo y lo voy a pegar con una cola blanca que se quede luego transparente. Vamos a echar un cordoncito de cola blanca todo alrededor. También nos valdría un pegamento block o una silicona fría, mejor, porque la silicona caliente con el acetato puede llevarse un poco mal. Y ahora lo podemos dejar así, o para adornarlo lo podemos poner con una de estas por aquí, por este borde. Yo creo que voy a poner esta de aquí. Aunque os he dicho que no se lleva muy bien la silicona caliente con el acetato, voy a echar un poquito para pegarla. Y le vamos a dar el toque final con un lacito que vamos a colocar aquí arriba. Bueno, podéis poner este o hacer un lacito con esto. Yo creo que va a quedar mejor un lacito hecho con esto. A ver. Además, con esto se hace muy fácil porque como es así rígido. Y ya estaría. Ahora no lo meneéis demasiado hasta que no se seque del todo la cola que pega el acetato. Pero bueno, aquí tenéis cómo queda nuestro pajarín. Ahora en cuanto se seque os lo enseño. Y así quedan al final nuestros adornitos. ¿Cuál os gusta más? ¿La bola de Navidad grandota con los ciervos y los animalitos? A ver, que no se ve la ardilla. Ahí. ¿Os gusta el shaker hecho con media bola? ¿O os gusta más el pajarito? ¿Cuál os gusta más? Yo tengo por aquí a Dumbo, que no sé cuál le gusta más. Nos vemos pronto, ideadores.